Hola con todos, el tema de hoy es síndrome de ovario poliquístico. En este primer video abordaré lo que corresponde a la fisiopatología y manifestaciones clínicas, y en el siguiente lo que respecta a diagnóstico y tratamiento. Entonces, en lo que corresponde a la fisiopatología, lo que ustedes deben conocer es que tenemos dos mecanismos principales que conducen a el desarrollo de síndrome de ovario poliquístico. El primero de ellos es el hiperandrogenismo funcional y el segundo, resistencia a la insulina y como consecuencia hiperinsulinemia. En lo que corresponde a hiperandrogenismo funcional, el que principalmente va a presentarse en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico es un hiperandrogenismo ovárico, es decir, que el ovario intrínsecamente está produciendo bastantes andrógenos, principalmente testosterona, mientras que el hiperandrogenismo adrenal funcional, que se presenta en una menor cantidad de casos, se caracteriza por una sobreactividad de la zona reticular de la corteza suprarrenal, con lo cual se incrementa la producción de androstenediona y deshidroepiandrosterona. Bien, entonces recordemos un poco cómo se da la síntesis de andrógenos y estrógenos, puesto que alguno de los componentes de esta vía nos va a ser útil para comprender la fisiopatología. Entonces, comenzamos con el colesterol, el cual se transforma o a partir del cual se sintetiza pregnenolona y a través de la citocromo P17 o de la 17 alfa hidroxilasa, vamos a producir 17 hidroxipregnenolona. Paralelamente, a partir de la pregnenolona se va a producir progesterona a través de la hidroxiesteroide deshidrogenasa 3 beta 1. De igual manera, con la citocromo P17, a partir de progesterona, vamos a producir 17-OH progesterona o 17 hidroxiprogesterona. Con esta misma enzima, la 17-alfa hidroxilasa, la CYP17, que también tiene actividad de 17-20 liasa, vamos a producir los primeros dos andrógenos de esta vía, que son el DHEA o deshidroepiandrosterona y la androstenediona. Bien. Después tenemos otra enzima, que es la hidroxiesteroide deshidrogenasa 17 beta 1, que nos va a permitir sintetizar, ahora sí, testosterona. Y otra enzima que ya la mencioné antes, que es la hidroxiesteroide deshidrogenasa 3 beta 1, a partir de DHEA, va a producir androstenediol. Ahora, esto que les acabo de mencionar, toda esta vía se produce principalmente en las células de la teca. Ya en el folículo, recuerden, tenemos al ovocito, tenemos a las células de la granulosa y a las células de la teca. En las células de la teca es donde se van a producir principalmente los andrógenos. Estos andrógenos posteriormente van a llegar por difusión a las células de la granulosa más internas dentro del folículo. Y a través de la citocromo P19, también conocida como la aromatasa, vamos a producir ya los estrógenos. Y lo que queremos aquí es producir estradiol. Entonces recuerden, esta primera se produce en las células de la teca, toda esta vía está a producir la progesterona y también producir los andrógenos, y en la granulosa los estrógenos. Bien, ahora es importante mencionar adicionalmente que para que esto ocurra, para que se dé la producción de estos esteroides sexuales, va a ser fundamental aquí la acción del hipotálamo y de la hipófisis, este eje de hipotálamo, hipófisis, ovario. Puesto que, recordemos, en el hipotálamo se va a producir GnRH o la hormona liberadora de gonadotropinas, que va a viajar a través de la circulación portal hipofisiaria hacia la hipófisis anterior, o también conocida como la adenohipófisis, a través de la cual se va a producir LH y FSH. LH va a ser fundamental para las células de la teca para estimular la producción de andrógenos, especialmente aumentar la expresión de la citocromo P17 o 17 alfa hidroxilasa.
Mientras que por su parte la FSH va a ser importante en las células de la granulosa para poder inducir la expresión de la aromatasa. Bien, ahora, ¿qué es lo que sucede en el síndrome de ovario poliquístico? Como les mencioné, uno de los principales mecanismos es este hiperandrogenismo funcional ovárico. ¿Pero a qué se debe este hiperandrogenismo funcional ovárico? Se debe a una disregulación de la esteroidogénesis ovárica, específicamente lo que corresponde a las células de la teca. Entonces, en estas células de la teca va a expresar esta citocromo P17, que va a estar anormalmente sobreexpresada, va a ser sintetizada, expresada en mayor cantidad de lo que ocurre fisiológicamente. Y hay que recordar que tenemos fisiológicamente que las pacientes tienen mecanismos que les permiten regular a la baja, es decir, disminuir la expresión de esta enzima por retroalimentación negativa. En el caso de la producción de testosterona y producción de estradiol, cuando se ha producido suficiente de estas dos hormonas, por sí solas van a inhibir la expresión y la actividad, principalmente la actividad de la citocromo P17 o la 17 alfa-hidroxilasa. Y por otro lado, cuando ya ha actuado suficiente hormona luteinizante o LH a nivel de las células de la teca, pues va a generarse una desensibilización del receptor, es decir, la LH no va a actuar con la misma, por así decirlo, con la misma potencia en su receptor a nivel de la célula de la teca. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Estamos hablando de una condición patológica en la cual ninguno de estos tres mecanismos va a actuar de manera normal. Y entonces, ni por la retroalimentación negativa, ni por esta desensibilización del receptor de LH, va a conseguirse disminuir la expresión de la citocromo P17. Entonces va a estar sobreexpresada y va a estar produciendo más andrógenos de lo que es habitual. Ahora, recordemos de igual manera cómo se da esta maduración de los folículos hasta llegar a la ovulación. Recordemos que comenzamos con el folículo primordial, el cual va creciendo hasta formar el folículo primario temprano, después el folículo primario tardío, después el folículo secundario, el cual ya va a tener este antro, esta cavidad llena de líquido. Y aquí es importante mencionar algo. Es que en estos primeros pasos de la maduración de los folículos va a ser fundamental los andrógenos. Es decir, si bien es cierto, en gran medida los andrógenos producen algunos de los síntomas no deseables en el síndrome de ovario poliquístico, en condiciones fisiológicas siguen siendo necesarios para poder madurar a estos folículos. Recordemos que hay una fase que no es dependiente de FSH. Ya esta es la fase de maduración. Hasta que el folículo llega a la fase secundaria, es que comienza a expresar receptores de FSH que le permiten a esta hormona reclutar a los folículos que estén creciendo más rápido, de manera más efectiva, para que estos terminen formando al folículo de Graaf, que es el que en última instancia va a liberar del cual va a ser expulsado el óvulo durante el día 14, es decir, el de la ovulación. Ahora, recordemos que la testosterona, los andrógenos, van a estar sobreexpresados en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Y esto va a producir que se dé de manera muy acelerada y en muchos folículos primordiales esta maduración. Entonces vamos a tener un gran número de folículos primarios tempranos, primarios tardíos e incluso secundarios en sus fases iniciales, puesto que están madurando rápidamente. Y esta maduración, hay que mencionar que eh, produce algo que se conoce como luteinización prematura, que ya voy a explicar un poco más adelante. Ya, pero con lo que tienen que quedarse de momento es que el incremento de la testosterona va a hacer que múltiples folículos maduren rápidamente. Bien, ahora, el incremento de la testosterona
y los pocos niveles de FSH que se producen en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, ya voy a explicar por qué, van a conducir a una expresión temprana del receptor de LH en las células de la granulosa. Bien, y esto va a conducir a una luteinización prematura, como mencioné antes. Además de que maduran rápidamente, estos folículos ya dejan de ser folículos primordiales, pasan a ser folículos primarios, secundarios, se adelantan a lo que ocurre después de la ovulación. Recordemos que normalmente después de la ovulación ocurre esto que se produce, que se conoce como luteinización, que es la formación del cuerpo lúteo que va a producir progesterona para poder generar en el endometrio estos cambios necesarios, secretores, para la implantación adecuada del blastocisto. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Este incremento de la expresión de la producción de testosterona, al hacer que maduren rápidamente y al hacer que luteinicen de manera prematura, va a hacer que el folículo haya alcanzado, por así decirlo, y entre comillas, la maduración antes de tiempo. Incluso si no está lleno de líquido, si no tiene el antro, si no es el folículo de Graaff, va a terminar su desarrollo. Y esto es lo que se conoce como arresto folicular, cuando el folículo deja de crecer, cuando este folículo ya no va a expresar, va a expulsar al óvulo. Y entonces esto va a conducir a anovulación porque un gran número de folículos su desarrollo se ve arrestado, ya no puede progresar por esta luteinización prematura y entonces no hay ovulación, ausencia del cuerpo lúteo y esto es importante diferenciar. No es lo mismo luteinización prematura que formación del cuerpo lúteo. Solo los folículos experimentan algunos cambios, pero esto no los hace cumplir la misma función que el cuerpo lúteo, que es producir una gran cantidad de estrógenos y progesterona. No, en este caso, más bien lo contrario, va a haber una baja producción de progesterona, una baja producción de progesterona. Ahora, esto, ¿cómo va a visualizarse a nivel microscópico? Pues en el caso de las condiciones fisiológicas, vamos a encontrar que hay un gran número de folículos primordiales, va a haber una menor cantidad de folículos primarios, secundarios y muy pocos llegan de hecho solo uno llega a ser el folículo de Graaff, este folículo terciario que termina expulsando al óvulo. Pero en el caso de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, vamos a observar un gran número de folículos que ya han madurado, que están en proceso de maduración. Entonces vamos a encontrar una pequeña cantidad, una cantidad reducida de estos folículos primordiales, estos característicos. Y aquí hay que aclarar algo. Y es que realmente el síndrome de ovario poliquístico no se caracteriza porque se han formado muchos quistes. Realmente no son quistes, son folículos agrandados, son folículos grandes, folículos que han madurado y que han experimentado este arresto en su maduración. Pero no son quistes, no están llenos de líquidos, son solo folículos grandes que tienen una capa de células granulosas considerable, igual células de la teca considerable, y eso los hace tener un aspecto que parecería ser quistes en el ultrasonido. Ahora, em, otra de las cosas que vamos a tener en el síndrome de ovario poliquístico es una producción incrementada de LH y disminuida de FSH. Vamos a ver por qué. Entonces, ya sabemos que el folículo va a estar produciendo una gran cantidad de testosterona, de andrógenos. Paralelamente, recordemos, estos andrógenos al estar en una gran concentración, muchos de ellos van a terminar siendo, eh, por así decirlo, aromatizados. No sé si es la palabra adecuada, pero van a terminar convertidos en estrógenos. Puesto que al haber una gran concentración, también va a haber una gran producción de estrógenos a partir de esta testosterona. Por otro lado, la progesterona, recordemos, va a estar en concentraciones bajas, no va a producirse mucha progesterona, vamos a tener testosterona y estrógenos. Ahora recordemos todos estos mecanismos
de retroalimentación negativa, positiva, que se producen durante eh, el ciclo menstrual. Entonces, vamos a tener una gran producción de testosterona y esta testosterona va a tener en concentraciones altas efectos no deseados a nivel de estas neuronas del hipotálamo que producen GnRH. Lo que va a producir la testosterona es que va a disminuir la expresión de receptores de progesterona. Bien, y si es que la testosterona reduce la cantidad de receptores de progesterona expresados en la membrana de esta neurona del hipotálamo, pues la poca progesterona que hay no va a poder inhibir la producción de GnRH, porque recordemos que si hay ya una gran concentración de estrógenos y progesterona, esto genera retroalimentación negativa, que es cuando disminuye la producción de GnRH y por ende de LH y FSH. Entonces esto no ocurre y la GnRH va a seguir produciéndose, va a descender a través de la circulación portal hipofisiaria hacia perdón, hacia la adenohipófisis y va a producir una gran cantidad de LH. Pero ahora, si bien es cierto, la GnRH aumenta la producción de LH y de FSH, ¿por qué la LH va a estar aumentada y la FSH va a estar disminuida? Aquí es en donde entra en juego el estrógeno. Y es que el estrógeno va a actuar directamente en la adenohipófisis o hipófisis anterior para inhibir la producción de FSH. Y ahora entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La FSH, recordemos que es importante, es sumamente importante en esta segunda fase, de la maduración de la segunda fase de maduración de los folículos para el reclutamiento. Ya el FSH es importante para el reclutamiento, que va a hacer que estos folículos que ya tienen un antro crezcan mucho más hasta que uno de ellos termina siendo el folículo de Degrave, lleno de líquido que termina expulsando al óvulo. Ya entonces, como hay FSH en niveles bajos, pues esto no va a ocurrir. Ahora, en el caso del hiperandrogenismo funcional adrenal, también llamado atípico, lo que va a estar incrementado es la actividad de, de las células de la zona reticular en la corteza suprarrenal, que son las que producen el DHA y el androstenedión. Aquí cabe mencionar que si bien es cierto, no es el mecanismo principal de hiperandrogenismo, sí va a estar en muchos casos de pacientes que como principal mecanismo de hiperandrogenismo tienen un tipo funcional ovárico. En muchos de estos casos también va a estar presente un hiperandrogenismo adrenal. Y en un 5% de los casos va a ser la causa principal, es decir, no va a ser el ovario intrínsecamente. Otra de las cosas que caracteriza a este hiperandrogenismo funcional atípico es que tiene hiperrespuesta a ACTH. Recordemos que el ACTH es importante para la producción de cortisol y también la producción de andrógenos suprarrenales y en menor medida de mineralocorticoides. Y entonces, si es que administramos ACTH en un tejido en el cual están sobreactivadas estas células de la capa reticular, de la zona reticular, pues va a haber un incremento abrupto de estos andrógenos. Y como voy a explicar a continuación, la hiperinsulinemia empeora el hiperandrogenismo, tanto ovárico como adrenal. Ya lo voy a explicar. Ya, ahora, ¿qué efectos tiene? ¿Qué consecuencias tiene la paciente y qué vamos a poder nosotros detectar con el hiperandrogenismo? En primer lugar, vamos a tener algo que suele ser muy molesto para las pacientes, que es el hirsutismo, el acné y la pérdida de cabello. En el caso del hirsutismo, con esto nos estamos refiriendo al desarrollo de vello en fase terminal en lugares donde eh, sale típicamente en los varones. Por ejemplo, a nivel en la zona del labio superior, el bigote, también a nivel del mentón.
a nivel de la línea alba, a nivel de o alrededor de los pezones, es decir, periareolar, y también en la espalda. En esta zona suelen desarrollar vello terminal las pacientes. También pueden desarrollar en las patillas. El acné se debe a que recordemos que los andrógenos generan en las glándulas sebáceas un incremento en la secreción de sebo. Entonces esto incrementa el riesgo de acné. Y por otro lado, la pérdida de cabello en estas pacientes va a darse, si bien es cierto, tienen más andrógenos, no va a darse un patrón masculino. Recordemos que el patrón masculino se caracteriza por las entradas, esta calvicie frontal o también en la zona occipital. Pero en este caso es un patrón de pérdida de cabello, un patrón femenino, es decir, a nivel de donde se suele, por así decirlo, separar el cabello, donde suele haber una mitad visible, ahí. También como consecuencia vamos a tener la anovulación, por lo que ya les expliqué, la morfología poliquística, que recordemos, no son quistes, son folículos grandes que han sido madurados por el exceso de andrógenos. Ahora vamos con el siguiente componente, con el siguiente mecanismo que conduce al síndrome de ovario poliquístico. Y aquí debo aclarar que como tal, la hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina no son causas, bien, no son causas de síndrome de ovario poliquístico ni de sus manifestaciones, pero sí son agravantes, agravan, empeoran todos los mecanismos endocrinológicos y por ende clínicos visibles en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Ahora, recordemos de las clases de endocrinología que la insulina va a liberarse por lo general después de las comidas, después de que hemos ingerido una gran cantidad de carbohidratos principalmente. La insulina liberada por los islotes, por las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas, sus principales objetivos van a ser el músculo esquelético y el tejido adiposo. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder en las pacientes en la mitad de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico? Es que además de esta hiperproducción de andrógenos en el ovario, paralelamente y tal vez no tan relacionado, o tal vez sí, puesto que no hay todavía suficiente evidencia para aclarar todo este aspecto de la resistencia a la insulina, va a presentar precisamente esto, una eh, menor sensibilidad, especialmente en el tejido muscular, en el músculo esquelético, a la insulina. Entonces, esta resistencia a la insulina, que se localiza principalmente en el músculo esquelético, va a conducir a una hiperinsulinemia compensatoria. Recuerden, hiperinsulinemia compensatoria, para disminuir los niveles en exceso que hay de glucosa en la sangre. Ahora, los adipocitos, se ha visto que en las pacientes con ovario poliquístico, con síndrome de ovario poliquístico, no suelen tener en el mismo grado resistencia a la insulina como si lo tiene el músculo esquelético. Entonces, la consecuencia va a ser que, recordemos lo que la insulina hace en el tejido adiposo, incrementa la masa, el volumen del tejido adiposo, incrementa los depósitos de triglicéridos en el tejido adiposo. Ya, pero eso podría esperarse. Pero algo que quizá no es eh, muy intuitivo en base a lo que hemos estudiado en endocrinología es que al parecer la insulina también tiene cierta acción en los folículos ováricos. Y en estos folículos ováricos lo que va a generar la insulina en exceso es que, eh, bueno, recordemos esto que les había mencionado, que testosterona, estradiol y LH en concentraciones altas van a disminuir la expresión de la citocromo P17. Ahora, cuando la insulina está en niveles incrementados, está en exceso, va a generar un efecto un poco curioso, y es que va a contrarrestar o va a eliminar este mecanismo de desensibilización del receptor de LH, de la hormona luteinizante. Entonces, incluso si está en exceso la hormona luteinizante, si es que hay mucha insulina,
no va a producirse esta desensibilización. Entonces el receptor de LH siempre va a ser sensible a LH y entonces va a seguirse expresando, esta vez de manera exacerbada por la insulina, la citocromo P17, y entonces va a producirse un montón de andrógenos, mucho más que si no hubiera resistencia a la insulina. Y también la insulina va a contribuir en esto que les había mencionado que los andrógenos generan en los folículos primordiales, que es la maduración. Entonces esto igual va a hacer que haya una luteinización prematura, que no se logre llegar a estos estadios finales de la maduración folicular y por ende no se va a dar la ovulación. Ya. Entonces, adicional a esto, tenemos que saber que las pacientes con síndrome de ovario poliquístico tienen mayor riesgo de hiperplasia y de carcinoma endometrial. ¿Por qué? Recordemos el ciclo menstrual. La verdad es que no, en esta oportunidad no dibujé el gráfico, pero recordemos que la primera fase, tenemos una fase proliferativa. Estoy ahorita hablando del endometrio, fase proliferativa, y después la fase secretora. La fase proliferativa va a ser dependiente de estrógenos. La acción que tiene la LH y la FSH en esta primera fase del ciclo menstrual va a hacer que se produzcan casi exclusivamente estrógenos, que van a hacer que el tejido endometrial crezca, crezca y crezca más. En la fase secretora, después de la ovulación y la formación del cuerpo lúteo, incrementa la producción de progesterona y la progesterona, a diferencia de los estrógenos en el tejido endometrial, va a inhibir la proliferación del tejido endometrial, va a promover este estado secretorio de las células endometriales, del tejido endometrial. Va a hacerse secretor, pero no va a proliferar más. Pero, ¿qué es lo que ocurre en el caso de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico? ¿Qué les había dicho con respecto a la progesterona? Es que la progesterona va a estar disminuida, pero no los estrógenos. Entonces, esto quiere decir que la progesterona no va a actuar en esta fase del ciclo menstrual, porque de hecho el ciclo menstrual va a verse alterado. Y entonces solo va a haber estrógeno y más estrógeno, entonces proliferación y más proliferación del endometrio, lo cual puede conducir a una hiperplasia y en última instancia a un carcinoma endometrial. Entonces esto se debe a los niveles altos de estrógeno, a la baja producción de progesterona y recordemos que que la insulina no es eh, tan sencilla, o sea, sus mecanismos de acción no son tan sencillos como nos explicaron en las primeras clases de endocrinología. La insulina no solo sirve para meter glucosa a través de los GLUT4 al músculo esquelético, no, sino que adicionalmente la insulina es una hormona anabólica, es una hormona que que puede incrementar la proliferación celular. Y esto especialmente cuando está en concentraciones muy altas, puesto que recordemos que hay un poco de analogía entre la insulina y el factor de crecimiento insulinoide tipo 1. La insulina puede, cuando está en concentraciones altas, puede actuar en el receptor de la IGF-1 y esto puede conducir a proliferación, a crecimiento celular y entonces promueve la formación en este caso, del carcinoma endometrial. Aquí está un resumen visual de cómo se produce la fisiopatología el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, partimos de este hiperandrogenismo ovárico funcional que va a conducir al hirsutismo, va a conducir a la anovulación y a la morfología poliquística. También va a conducir a un exceso de LH y disminución de FSH por los mecanismos que les mencioné que genera a nivel de las células del hipotálamo. Por otro lado, la resistencia a la insulina va a generar, va a exacerbar el hiperandrogenismo, va a empeorar lo que corresponde a la anovulación y además
por lo que por los efectos que tiene la insulina en el tejido adiposo va a conducir a obesidad. Y aquí lamentablemente se forma un círculo vicioso. Y es que la insulina, más bien la obesidad, genera resistencia a la insulina, puesto que cuando hay exceso de tejido graso, de tejido adiposo, disminuye la producción de adiponectina, que genera sensibilidad a la insulina y aumenta citocinas proinflamatorias como por ejemplo el TNF-alfa, que genera resistencia a la insulina. Y entonces se arma un círculo vicioso aquí. Bien, ahora, eh, ¿por qué puede estar causado? ¿Cuál es la etiología de al menos esta hiperproducción de andrógenos funcional en el ovario? Realmente no hay una sola causa establecida. Se piensa que son múltiples las interacciones que tienen que ocurrir para que una paciente desarrolle síndrome de ovario poliquístico, entre los cuales se encuentran factores genéticos, como una predisposición a la resistencia a la insulina, una variante en este locus que se ha visto que puede conducir a una mayor producción de esteroides, factores epigenéticos como alteraciones en la metilación del gen del receptor de andrógenos, factores congénitos como por ejemplo virilización durante el embarazo cuando la madre tiene niveles elevados de andrógenos, puesto que esto puede conducir a eh, a una supresión en el receptor de progesterona del hipotálamo y esto conducir a una mayor producción de LH, puesto que la progesterona no logra inhibir a la producción de GnRH y entonces hay más GnRH y más LH en consecuencia. Algunas generalidades antes de pasar con las manifestaciones clínicas es que el síndrome de ovario poliquístico va a afectar al 6,5 a 10% de las mujeres. El 90% van a presentar hiperandrogenismo funcional y un 50% presenta obesidad y resistencia a la insulina. Ahora sí, vamos con las manifestaciones clínicas. Primero tenemos alteraciones reproductivas como la amenorrea u oligomenorrea, que suele ser secundaria. Es decir, por lo general, el síndrome de ovario poliquístico no genera amenorrea primaria, lo cual significa que la paciente no haya tenido su primera regla durante la pubertad. Ya esto no es habitual con el síndrome de ovario poliquístico. Por lo general es amenorrea secundaria, que ocurre después de que la paciente ya tuvo su primera regla, la menarquia. Esto va a deberse, como ya les expliqué, a ovulación ausente o infrecuente. ¿Por qué? Puesto que recordemos, después de que se produce la ovulación, se genera el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo inhibe, o sea, produce progesterona que inhibe la proliferación del endometrio, pero genera este estado secretor. Si es que entonces el tejido endometrial está dependiendo únicamente para su viabilidad del cuerpo lúteo, de los estrógenos y la progesterona del cuerpo lúteo. Si es que no se produce la fecundación y no se produce se genera luego el blastocisto que se implanta y después con el trofoblasto se produce beta-HCG, entonces el cuerpo lúteo deja de ser viable. Por esto que recordemos que la beta-HCG es importante para permanecer, para permitir que el cuerpo lúteo siga funcionando. Entonces, como no hay cuerpo lúteo, no hay estrógenos, no hay progesterona, se expulsa el endometrio. Pero debido a esto, todos estos mecanismos patológicos que ocurren en el síndrome de ovario poliquístico, esto no logra ocurrir porque en primera instancia no se forma el cuerpo lúteo. Ya. Esta amenorrea u oligomenorrea puede desarrollarse temprano en la pubertad o años después de su inicio. Usualmente se ha visto que cuando las pacientes desarrollan obesidad, esto puede ser un desencadenante a todas estas alteraciones. En cuanto a la dinámica de gonadotropinas, como les mencioné, LH va a estar incrementada, FSH disminuida y el índice LH-FSH va a estar incrementado. Suele ser mayor a 2. Hay un mayor riesgo de cáncer endometrial por la exposición crónica a niveles altos de estrógenos y bajos de progesterona. En cuanto a las alteraciones ováricas, vamos a tener primero lo que caracteriza a este síndrome es la morfología poliquística.
La apariencia en el ultrasonido va a ser de múltiples quistes, entre comillas, puesto que recordemos que no son quistes realmente, que son pequeños y suelen estar periféricos y se deben a este arresto en la maduración folicular en la fase preantral. Más adelante en el diagnóstico vamos a evaluar los criterios de Rotterdam para lo que corresponde a los hallazgos en el ultrasonido. Y hay que mencionar aquí, esto es importante, que un aspecto quístico o poliquístico en ausencia de la clínica no es diagnóstico para síndrome de ovario poliquístico. Luego tenemos los niveles de la hormona antimulleriana y esto no lo mencioné en la fisiopatología, puesto que todavía no se sabe muy bien qué efectos puede tener la hormona antimulleriana en la fisiopatología. La hormona antimulleriana, eh, algunas personas piensan que se produce solo durante el desarrollo embrionario y fetal, y esto no es verdad. También se produce, si bien es verdad, si bien es cierto, en bajas concentraciones ya en en la vida adulta. Y esto se da porque los folículos preantrales y antrales tempranos, es decir, antes de que se forme estos folículos secundarios con una gran cantidad de líquido en el antro, se produce AMH por parte de los folículos. Recordemos que la testosterona genera un mayor reclutamiento de los folículos primordiales, que son las principales fuentes de la hormona antimulleriana. Y entonces esto, no los folículos primordiales, los primarios. Y esto va a generar mayor producción de AMH al haber una mayor cantidad de folículos primarios. Se ha visto que niveles de hormona antimulleriana mayores a 4,7 nanogramos por mililitro presentan un 79 y 83% de especificidad y sensibilidad respectivamente para síndrome de ovario poliquístico, aunque ahorita todavía no está tan estandarizado su uso y por lo tanto no tiene todavía valor como criterio diagnóstico. El siguiente aspecto es la infertilidad. Las pacientes con ovario poliquístico presentan menor probabilidad de embarazo debido a la baja frecuencia de ovulación o su ausencia incluso. Incluso si es que las pacientes ovulan, hay menor probabilidad de concepción. Y ya, si es que las pacientes concibieron, si es que hubo un embarazo, hay más riesgo de complicaciones obstétricas, como por ejemplo aborto espontáneo, diabetes gestacional, hipertensión gestacional y preeclampsia, parto pretérmino y mayor probabilidad de necesitar una cesárea. En lo que corresponde al hiperandrogenismo, creo que ya me adelanté un poco en cuanto a las manifestaciones, pero cabe volver a mencionarlas. El principal va a ser el hirsutismo, vello terminal en distribución masculina a nivel del labio superior, del mentón, periareolar alrededor de los pezones y en la línea alba a nivel del abdomen y también en la espalda. Acné, pérdida de cabello en patrón femenino y aquí les recomiendo guiarse de acuerdo a la escala de Ludwig que nos permite evaluar la pérdida de cabello en las pacientes. Es importante, algo aquí es sumamente fundamental. Y quizá muchos de ustedes han escuchado que los niveles altos de andrógenos pueden generar virilización en en las mujeres, como por ejemplo, cómo se manifiesta la virilización, como una clitoromegalia, como una voz grave, también como un incremento considerable de la masa muscular, pero esto no se produce generalmente en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. En específico, la virilización, esto que les acabo de mencionar, no se produce en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Entonces, cuando nosotros encontramos signos de virilización, clítoromegalia, voz grave, masa muscular o incluso pérdida de cabello en patrón masculino, ya no en patrón femenino como les mencioné antes, sino ya hay calvicie frontal, calvicie occipital, entonces ahí hay que investigar otras causas, como por ejemplo la hipertecosis o un tumor producción de andrógenos, esto especialmente en las pacientes posmenopáusicas. Vamos a tener también alteraciones metabólicas, como por ejemplo la obesidad, que va a ser consecuencia a esta resistencia a la insulina, la misma resistencia a la insulina, que va a incrementar el riesgo de diabetes mellitus tipo 2, mayor riesgo de síndrome metabólico, va a ser 2 veces mayor el riesgo con respecto a mujeres sanas de la misma edad.
Va a haber riesgo de hígado graso no alcohólico, lo cual se manifiesta con elevación de las transaminasas o también a través de la imagen del ultrasonido. Mayor riesgo de apnea del sueño e incluso independientemente del IMC. Incluso si la paciente no presenta obesidad, no presenta una gran cantidad de masa a nivel del cuello, a nivel de la faringe, la paciente también puede tener mayor riesgo de apnea del sueño, lo cual, la verdad, no logro comprender adecuadamente cómo se da la fisiopatología para que una paciente sin estos factores de riesgo se produzca. Pero bueno, estos son los datos que encontramos. También dislipidemia con niveles bajos de HDL, altos de LDL, altos de colesterol total y triglicéridos. Por último, debido a estas mismas alteraciones metabólicas, va a haber un mayor riesgo de enfermedad coronaria. Ya las pacientes van a tener riesgo incrementado de enfermedad coronaria, puesto que diabetes mellitus tipo 2, obesidad y dislipidemia son factores de riesgo importantes para el desarrollo de aterosclerosis. También se ha visto que la proteína C reactiva, la PCR, suele elevarse en los pacientes con riesgo de enfermedad coronaria. Entonces, en pacientes con síndrome de ovario poliquístico suele encontrarse también una elevación de esta proteína C reactiva, lo cual puede ser utilizada como un predictor cardiovascular. Y por último, va a haber disfunción endotelial debido especialmente a la diabetes y sí, principalmente a la hiperglucemia, que va a generar disfunción endotelial, lo cual vamos a poder observar en la angiografía como enfermedad coronaria más extensa cuando se compara pacientes con síndrome de ovario poliquístico versus sin ovario poliquístico, sin síndrome de ovario poliquístico. Y también como mayor grosor de la íntima carotidia, especialmente en pacientes mayores de 45 años. Y eso es lo que corresponde a la fisiopatología y a las manifestaciones clínicas. En el siguiente video voy a abordar diagnóstico y tratamiento del síndrome de ovario poliquístico. Si el video te gustó, te invito a que te suscribas, le des like y lo compartas.